¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lo que es el sistema endocrino. Chicos, lo siento, por ejemplo, para ustedes por el tema de la luz. Cuando hablamos de sistema endocrino, ¿a qué nos referimos? ¿O de qué vamos a hablar? ¿O de qué? Hormonas, secreción de hormonas, ¿qué más? Glándulas. Glándulas. ¿Qué me decías por acá? Que hay hormonas que son vertidas al torrente sanguíneo y eso se llaman ¿cómo? ¿Hormonas qué? Endocrinas. Y hay otras hormonas que secretan su contenido a través de un conducto y eso le llamamos exo. Suprimes. ¿Listo? Yo solamente les voy a contar un poquito de algo que ustedes ya saben. Bueno, entonces siempre les coloco esto. No vean esto como una obligación. Si usted lo ve como una obligación, que tenía un profesor que decía, la puerta está abierta. ¿Ustedes sí sabían que el nivel de riqueza de un país, cómo se puede medir? ¿Ustedes saben cómo se puede medir el nivel de riqueza de un país? Por la educación, El nivel de educación que tiene. Por el nivel de educación conocimiento. de sus habitantes. ¿Ustedes creen que nosotros somos un país rico? ¿No? Pura gente de bien. Somos un país feliz, ¿no? Fuimos el país número 1 en felicidad. Bueno, entonces cuando hablamos del sistema endocrino, hay unas células endocrinas. ¿Ustedes recuerdan por allá la primera clase de anatomía que vimos nosotros hace tiempo? ¿Cómo es la organización del cuerpo humano? O sea, ¿cómo arrancamos? ¿Se lo recuerdan? Por allá, ¿quién me dice? ¿Desde dónde se arranca la organización estructural del cuerpo humano? Entonces, arrancamos con una célula. ¿Listo? Esta célula, dependiendo de las características de ella, ¿se va a convertir en qué? Tejido. Vamos a tener un tejido. Y ese tejido me va a formar ¿qué? Un órgano. Y ese órgano me va a formar un sistema. Entonces, esta es la organización que tenemos. Entonces, dame un ejemplo de una célula. El hepatocito, ¿listo? Entonces, él se une y me forma ¿qué? El parénquima hepático. Recuerden que parénquima es tejido, que tiene unas características propias de él. Luego me forma un órgano, el hígado. Y el hígado hace parte de un sistema. ¿Sería el sistema? Sistema digestivo. ¿Listo? Bueno, entonces, si hablo de el sistema endocrino, yo voy a hablar de que está conformado por un sistema de unas células endocrinas que van a estar aisladas, un tejido endocrino y unas glándulas endocrinas. Cuando hablamos de endocrino, estamos diciendo que van a secretar su hormona hacia el torrente sanguíneo. Entonces, las glándulas endocrinas van a representar junto con el sistema nervioso los dos sistemas que regulan el cuerpo. ¿Recuerdan del artículo que leímos hace 8 días? ¿Se recuerdan que él hablaba de un sistema nervioso,
de un sistema endocrino y de un sistema inmune, y hablaba de una relación de las tres. Sí. Entonces lo mismo, hay una relación directa e inversamente, o sea, directamente proporcional, perdón, no inversamente proporcional entre ellos. Pero a todo ese sistema se le va a agregar otro, que tiene que ver con la parte emocional. Tiene que ir aislado, tiene que estar allí metido, porque de hecho ya se sabe que muchas de las patologías que presentamos tienen un componente emocional. No queremos decir que es que la emoción sea la causa de, pero sí tiene un alto componente emocional la patología que se puede estar presentando. Los componentes o los diferentes componentes del sistema endocrino, entonces son los encargados de la síntesis y la secreción de los mensajeros químicos, o sea, de la información que va a estar saliendo, que a eso le llamamos hormonas. Y que estas hormonas van a estar direccionadas a algo que hablábamos la semana pasada, que son los órganos diana. O sea, el órgano específico que tiene un receptor propio para esa hormona que va a hacer que funcione. ¿Listo? ¿Qué significa la palabra endocrinología? Entonces viene de una raíz endo, que significa secretar, y logos, estudio. Entonces la endocrinología pues es la ciencia que se encarga de estudiar la función de las diferentes glándulas endocrinas y las alteraciones que se presenten de ellas. ¿Qué funciones vamos a tener? Pues primero, liberar mensajeros químicos, en este caso son hormonas, que van a ir hacia el torrente sanguíneo para estimular diferentes actividades corporales. Dame un ejemplo de una hormona que estimule una función corporal. La insulina. Entonces, ¿la insulina qué hace? Así a grosso modo. Ayuda a disminuir el nivel de glucosa en sangre. Pero per se, ¿la insulina hace que la glucosa disminuya o tiene una función específica para hacer que la glucosa disminuya? Permite que la glucosa entre al hígado, ¿no? Lo que hace ella es que va a la célula, por eso le dicen el portero de la célula, toca la puerta de la célula para que la glucosa pueda ingresar. Esa es la función. También ayuda a generar cambios en las actividades metabólicas de casi todos los tejidos del cuerpo. Cuando hablamos de metabolismo, ¿a qué nos referimos? ¿O qué entienden por metabolismo? Degradar moléculas grandes en moléculas pequeñas. ¿Qué más puede ser metabolismo? Producción de energía. ¿Cómo? Gestión de sustratos. El metabolismo es como el sistema dinámico que tiene el cuerpo que funciona todo el tiempo. Cuando hablamos de conservar la homeostasia, ¿homeostasia qué significa? El equilibrio. Equilibrio. Controlar la reproducción, sí, fundamental. Mediar en situaciones de alarma o estrés. Y estimular la síntesis y liberación de hormonas por parte de glándulas periféricas. Chicos, si alguno de ustedes tiene el micrófono, el altavoz de acá, en el salón abierto, por favor lo puede silenciar. Pues porque de aquí me vas a escuchar, ¿no? Entonces para que no haya ese retorno. Entonces dentro del sistema endocrino, nosotros vamos a tener unas glándulas que son exocrinas y unas glándulas que son endocrinas. Entonces, aquí esta primera imagen. Tenemos lo que es la glándula exocrina. Entonces, la diferencia entre la primera y la segunda es que la exocrina, su contenido lo secreta a un conducto, a través de un conducto.
Y la segunda, que la endocrina, su contenido, o sea, la hormona, la va a secretar al torrente sanguíneo. Entonces, dame un ejemplo de una hormona, perdón, de una glándula que sea exocrina. La sudorípara. La sudorípara. Otro ejemplo, están sincronizadas por acá. Las glándulas salivales, las sebáceas, La lacrimal. ¿Cuál? Salivales. Las salivares. Salivales. Recuerde que el páncreas tiene dos conductos. ¿Cómo? Sí, él es mixto. Él tiene las dos funciones. Como tiene un conducto, pues va a secretar a través de él su contenido. Cuando hablamos de las glándulas endocrinas, entonces la función de ellas es liberar las hormonas a través del espacio extracelular. Y de allí, pues, a través de los capilares venosos, la sangre se va por todo el torrente sanguíneo. Y van a llegar, entonces, a lo que ya hemos hablado, que son los órganos diana, los órganos blancos, que van a tener receptores específicos para ese tipo de hormonas. ¿Qué glándulas endocrinas tenemos nosotros? Entonces, vamos arriba, la parte del encéfalo, sistema nervioso central, la hipófisis. Anatómicamente, la hipófisis, ¿dónde lo ubico? En la silla turca. Y hace parte del encéfalo, pero ¿qué parte específica del encéfalo? El diencéfalo. Entonces recuerden que en el diencéfalo tenemos algo que se llama el tálamo. Y el tálamo tiene unas porciones: subtálamo, epitálamo, hipotálamo y metatálamo. En el hipotálamo, es que está bajito, él se relaciona con el cuerpo del esfenoides, donde está la silla turca, y allí vamos a encontrar la hipófisis. ¿Listo? Otra glándula, el timo, el páncreas, testículos, la glándula tiroides y paratiroides, las glándulas suprarrenales y los ovarios. Entonces aquí tenemos el hipotálamo. Este es un corte ¿de qué tipo? Sagital. Este es un corte sagital. ¿Y esta qué vista sería? Lateral. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Esta vista. ¿Una vista lateral? Medial. Esta es la vista medial. Del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos, esto le llamamos el diencéfalo, que está en la mitad. Aquí tenemos el tálamo. Entonces, se hace un acercamiento de él. Y el tálamo va a presentar esta porción, que sería el hipotálamo. Hacia la parte posterior, eso es como información general para que lo tengan presente y lo van a reforzar con la profe de Cirsa. Esto es el mesencéfalo. Esta partecita de aquí. El diencéfalo es esto donde está el tálamo. El prosencéfalo es el cerebro anterior. O sea, acá adelante. ¿Cómo?
son los hemisferios cerebrales. Es que ustedes embriológicamente, bueno, eso no es clase de neuro, pero embriológicamente ustedes van a tener prosencéfalo, cerebro anterior, diencéfalo, o sea, que está relacionado con el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Rombencéfalo es el posterior. A su vez, el prosencéfalo va a tener el telencéfalo, que son los dos hemisferios, el diencéfalo, que estaría en el tálamo, sigue el mesencéfalo, y en el rombencéfalo va a tener el mielencéfalo, que es lo que me escapa ahorita. El mielencéfalo y... El telencéfalo. ¿Cómo? Dime. El telencéfalo. No, el telencéfalo es anterior, es mielencéfalo y hay otro que me escapa. Está por allí. Entonces, tenemos anterior, medio y posterior. Y el tallo cerebral está conformado por el mesencéfalo, el puente o protuberancia y médula oblongada, bulbo raquídeo. Entonces, aquí esta partecita que les estoy señalando, ojo, claro, esto no es tema de la clase, pero ya que ustedes lo preguntaron, esta parte de aquí para abajo, es el tallo cerebral. Y esta linecita negra que inicialmente dibujé, lo voy a poner aquí, esto, corresponde a la porción del tálamo, que es el subtálamo. El subtálamo es una línea imaginaria que está dividiendo el tálamo de el mesencéfalo. Y hacia la parte anterior, porque está debajo del tálamo, encontramos el hipotálamo. Y el hipotálamo, que tiene que ver con el sistema endocrino, va a tener un infundíbulo y va a terminar en la fosa hipofisiaria, donde tengo la glándula hipófisis, que también se conoce como glándula pituitaria. ¿Listo? Pero nosotros pues le vamos a llamar hipófisis. Entonces aquí tenemos la hipófisis, acá adentro. La hipófisis se va a dividir en dos lobos, uno anterior y otro posterior. Entonces, el lobo anterior de la hipófisis se va a llamar la adenohipófisis. Y el lobo posterior va a ser la neurohipófisis. El anterior, adenohipófisis, y el posterior, neurohipófisis. ¿Cómo? Posterior es neuro. Resulta que para pasar del hipotálamo, que estaría acá, a la hipófisis hay una parte estrecha que se llama el infundíbulo. El infundíbulo es la parte estrecha. Es por donde vienen todos los vasos sanguíneos que van a llegar a la hipófisis. Claro, porque es que perdón, digámoslo, lo que rige, si lo podemos decir como la estructura madre, es el hipotálamo que está allí, de él se deriva la hipófisis. Entonces, vamos a tener que de la adenohipófisis, que sería la parte anterior de la hipófisis, vamos a secretar. Allí vamos a tener lo que son las hormonas estimulantes. Entonces tenemos la ACTH, esta hormona es la hormona estimulante de las cápsulas suprarrenales. Ajá. Entonces ella va a producir aldosterona, cortisol y adrenalina. Tenemos la hormona estimulante de la tiroides, perdón, TSH.
¿Oh? Sí, pero entonces pasamos por partes. ¿Qué produce ella? La tiroxina y la calcitonina. Tenemos la hormona estimulante de los huesos. Profe, ¿esto es lo que produce la adenohipófisis? Sí, estamos hablando de la adenohipófisis. Entonces, Ok. la hormona estimulante de los huesos, o sea, produce el crecimiento, permite el crecimiento de los huesos. Tenemos la hormona folículo-estimulante, entonces que van a tener relación con los testículos y los ovarios. Entonces produce las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona, la testosterona y los gametos sexuales. La hormona estimulante de las mamas, la LTH, entonces lo que hace es estimular la secreción de prolactina para secretar la leche. Ahora, si nos vamos a las hormonas generadas por la neurohipófisis, entonces básicamente tenemos dos. La oxitocina y la vasopresina. Entonces, en resumen, las que secretan la adenohipófisis, ACTH, TSH, GH, FSH y LTH. Y la neurohipófisis, oxitocina y vasopresina. Entonces, las hormonas hipofisiarias, entonces hablamos de la hipófisis, la conocida como la pituitaria. Entonces, en el lobo anterior, secreto, la hormona somatotrópica, la STH o es la hormona de crecimiento, tiene que ver con el anabolismo. ¿Recuerdan qué es eso? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Lo que hace es coger de estructuras pequeñas, secretar tejido, aumentar. ¿A convertir a unos grandes? Exactamente, de estructuras pequeñas, o sea, sacar lo más que se pueda de pequeñas estructuras. Por eso se habla en el mundo del ejercicio de los esteroides anabólicos, es que permiten es el aumento de masa muscular, pero de manera externa. Tenemos la hormona tiroestimulante, la TSH, que tiene que ver con la glándula tiroides y secreta tiroxina. O sea que la glándula tiroides es el órgano diana de la hipófisis a través de la TSH. Les pregunta, si por simple lógica, si tenemos un paciente que tiene un problema de hiper o hipotiroidismo, ¿será que la causa única y exclusivamente está en la tiroides o habría que pensar qué sucede atrás? Podría verse qué sucede No. anteriormente. ¿Qué dicen Sí. ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Porque es que hay mucha gente que dice no, el problema es... Dime. Primero se mira la... O sea, si la glándula tiroides no está secretando o está secretando de más, yo tengo que ver es qué es lo que está sucediendo en relación con el estímulo. O sea, tendría que ir atrás. Pero normalmente se hace lo contrario, ¿no? Primero se mira qué pasa en la tiroides, pero no se toma como esa relación anterior a. Y lo hablo, por ejemplo, a mi hijo le pasó. Mi hijo tiene un diagnóstico de hipertiroidismo. Le hicieron colonoscopia, le hicieron de todo. Y nunca a los médicos que pasó se le ocurrió mirar qué pasaba con la tiroides. Sí, pero a él nunca le pasó. O sea, el médico que lo vio nunca se le ocurrió. Por eso, chicos, ¿se acuerdan que desde que los conozco yo que les he dicho a ustedes, miren a la persona como eso, como una persona?
y comience a revisar cosas. Él pasó casi 2 años, él perdió 18 kilos. Y ninguno de los médicos, ninguno porque pasó, se le ocurrió mirar qué pasaba con la tiroides. Y si vos comenzabas a tener signos de disminución de peso, aumento de frecuencia cardíaca, aumento del calor, insomnio, diarrea, ajá, porque lo que pasa es que el hipo y el hiper, ahorita que lleguemos pues a la tiroides lo miramos con más detalle, el hiper hace que el metabolismo se acelere. Pero, otra pregunta, ¿estos síntomas siempre tienen que estar o por una persona? No, una persona obesa no va a ser hiper. O sea, va a ser flaco porque es que el metabolismo se le aceleró. O sea, o comes muchísimo para mantener ese equilibrio, pero normalmente las personas que son hipertiroideas son flacas. Son obesas. Va a haber obesidad. Ah, no, pero sí, es que la obesidad no es sinónimo de ser hipotiroideo. Ojo. No. Una cosa es, ¿sabes? Una persona puede ser obesa porque tiene un desorden calórico, perfecto, pero no quiere decir de que sea hipotiroidea. Y una persona flaca no quiere decir de que sea hipertiroidea. O sea, es que hay una asociación, pero no quiere decir de que si es flaco ya es hipertiroideo, no. O si es obeso es hipotiroideo, no. Pero sí puede pasar que una persona que sea obesa sea hipotiroidea y sea una consecuencia de esto. Bueno, tenemos la hormona adrenocorticotrópica, entonces la ACTH, que estimula la corteza suprarrenal, generando pues glucocorticoides. La hormona folículo-estimulante, la FSH, entonces que permite la maduración de los folículos ováricos, para que el óvulo madure, pueda ser expulsado, recogido por la fibra ovárica y ir a hacer todo el recorrido a través de la tuba uterina. Ya vamos para allá. Y en los hombres, pues permite la espermatogénesis, o sea, que el espermatozoide se genere, se madure y que luego pueda ser expulsado. ¿Listo? Tenemos entonces la adenihipófisis, la misma parte, la hormona luteinizante, entonces que ayuda en la ovulación, o sea, una estimula el óvulo y la otra hace que él se madure para ser expulsado. Entonces tenemos el folículo estimulante, la luteinizante, que son hormonas gonadotrópicas hipofisiarias, la hormona lactotrópica, que tiene que ver con la prolactina, producción de leche a nivel de las glándulas mamarias. Y la hormona melanoestimulante, que tiene que ver con la melanina. Y la melanina es la estructura que permite la coloración de la piel. Entonces nosotros tenemos bajo nivel de melanina y las personas que son afro tienen mayor nivel de melanina. Profe, en lo que dicen de la melanina es ahí donde dice que las personas que son afro casi no tienden a sufrir cáncer de piel. Las personas que tienen más, sí, claro. Las personas de piel oscura tienden a sufrir menos de cáncer de piel que los que son de piel más clara. Bueno, entonces nos vamos hacia la parte posterior, la neurohipófisis. Entonces tenemos la hormona antidiurética ADH, en la cual voy a tener la vasopresina, la pitresina y la oxitocina. Ya te voy a decir. Bueno, entonces, cuando estamos aquí en el hipotálamo, el hipotálamo va
a tener las hormonas que van a estimular los diferentes órganos diana a través de la hipófisis. Entonces tenemos la que va a estimular la tiroides, la TSH, la que va a estimular la glándula suprarrenal, la ACTH, y la folículo estimulante que va a llegar a las gonadas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, esto es un cuadrito, un resumen de la hormona, de qué lóbulo sale. Entonces tenemos lo de la hipófisis, la TSH, su órgano diana es la tiroides. ¿Y qué hace? Estimula la glándula tiroides. Tenemos la ACTH, estimula, dime. NPI. No tengo. Pensaría que sí. En ambas no, pensaría que sí. Pensaría que sí. Sí, porque de alguna manera hay una división entre ambas. Porque si no, entonces ambas producirían lo mismo. Debe haber como una barrera entre una y otra. Entonces pensaría que puede haber un daño en una que no afecte a la otra o viceversa. Pensaría, más no estoy seguro de eso. La cuestión es que hay un daño en las gonas, en la FSH. Se me dañan todas específicamente esto. Porque es que, usted la hipófisis, ustedes intentan todo eso, pero si imagínense a través de la FSH se dañan todo eso. No sabría decirte. Imagínate que eso sería como una fábrica. Entonces, esta fábrica tiene la capacidad de producir pan, pan de bono, pan de yuca, arepa, buñuelo. Para cada producto hay una materia prima. La fábrica está en capacidad de producir todo al tiempo. Se lo necesita. Pero también tiene la capacidad de producir de manera aislada. Si se daña la materia prima para producir puñuelos, va a dejar de producir pan, pan de yuca, lo va a seguir produciendo. No sé, me ocurrió ahorita. Bueno, ya viene otra cosa. Ah, se le fue la energía. ¿La fábrica sigue funcionando? No, porque es que la fuente principal se paró. Entonces, si tenés un daño en el tálamo, o sea, si tenés un daño en el hipotálamo, ¿te va a afectar la hipófisis? Claro, o sea, no es porque la hipófisis haya dañado de per se, sino que porque la fuente de energía que le permite funcionar no está funcionando, entonces todo se para. ¿Listo? Bueno, tenemos la STH, que es la hormona del crecimiento, la luteinizante, tiene que ver con las gónadas, la FSH, con la maduración tanto del espermatozoide como el óvulo, la prolactina, que tiene que ver con el órgano diano, las mamas, para la secreción de leche. Y la neurohipófisis, pues tenemos dos, que es la antidiurética, que tiene que ver con los riñones, y reduce la producción de orina. Recuerden que si reduce la producción de orina es porque está buscando un equilibrio en la parte interna. Y la oxitocina, entonces tiene que ver con las contracciones a nivel del útero y en la producción de leche. Entonces, cuando hay mucha hiposecreción de la STH, de la hormona somatotrópica, o la GH, la hormona de crecimiento, se presenta algo que es el enanismo hipofisiario. O sea, cuando hay una baja secreción. Entonces, características de esta patología: un tronco, o sea, promedio en cuanto a tamaño, piernas y brazos cortos, dedos cortos,
y una movilidad limitada a la altura de los codos, o sea, no pueden hacer mucho movimiento de flexión y extensión. ¿Listo? O sea que eso está asociado a la... Dime. Esa se produce por baja secreción de hormona de crecimiento, ¿dijiste? Sí, sí, aquí está. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, sí, señor. ¿Y ven cuando coloco las líneas y todo? Sí, profe. ¿Sí, no Sí, lo profe. ven? ¿Sí? Los chulitos. ¿Ustedes ven, los que están acá conectados, pueden ver si yo coloco las líneas? ¿Sí? Sí. Sí, profe. No es que en estos días me pasó que yo estaba dando clase y yo aquí emocionado colocando líneas y rayas y los que estaban al otro lado no me veían. Y era que se habían intercambiado las pantallas. Ahora tenemos otra patología asociada a una hiposecreción, que es la enfermedad de Simons. Entonces, hay una disminución del peso corporal. Enanismo hipoficiario. Tenés amenorrea. ¿Qué es amenorrea? Falta de ausencia o falta de ciclo menstrual. Periodo menstrual. Disminución de glóbulos rojos. Desaparición de las funciones sexuales. Pues sería que sí. Pues sí, o sea, prácticamente el lío, o sea, no, eso no existe en vos. Hoy escuchaba un programa de alguien que hablaba y decía que había conocido a una persona que había nacido ciega, pero que solamente se dio cuenta de que era ciego a los 4 años de vida. Y llegó a ser ministro de Educación de Inglaterra. Entonces decía, claro, él cuando nació, o sea, su vida era normal, hasta que él pudo entender de que había personas que veían otras cosas, pero que para él, como no lo veía, para él no existía eso. Entonces se dio cuenta de eso. ¿Cómo pasa acá? O sea, posiblemente las funciones sexuales en esas personas para ellos no existen, hasta que se dé cuenta de que sí existe. Y tenemos una caquexia progresiva, que va a ser una extrema desnutrición, una atrofia muscular, fatiga y debilidad. O sea, son personas... Lo que pasa es que ellos, por la patología que tienen, su proceso de envejecimiento es más rápido. O sea, ellos tienden a envejecer más rápido. O sea, pueden... ¿Cómo? Pero duran bastantes años, o sea, ¿llegan a cierta edad adulta o qué? Pues mira, yo lo que he visto es que tienen como o sea, no es de vida muy avanzada, porque es que sus órganos tienden a desgastarse muy rápido. Su proceso de envejecimiento es muy rápido. Pero no te sabría decir si el promedio de edad de cuánto tiempo sería. No lo sé. ¿Qué me preguntabas? Sí, claro, porque hay un proceso de nutrición. Tenemos entonces la hipersecreción de la hormona somatotrópica o la del crecimiento. Entonces, a nivel de los adultos le llamamos acromegalia. Este señor es conocido, famoso. Bueno, de Silvestre. Tiene características. Sí. Este señor, creo que lo han visto. Sí. ¿No? ¿Quién? ¿Estalón? No, no es de talla normal, como unos 70 y algo. Esa es la misma que, sí, ya vi. Es la misma que se llama gigantismo. Yo pensé Ya que era vamos para diferente. allá. O sea, tiene características por el tema de los huesos. Pero son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. ¿Cómo? Me habla que no te escuché bien. El gigantismo y A la acromegalia sí. ¿qué? Sí, son cosas diferentes. El gigantismo es que es alto, es grande.
Y las acromegalias que van a tener características de ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, manos grandes, huesos, por ejemplo, de la cara grandes, los pies, los dedos de los pies grandes. Hay unas características, ¿no? No sé si hay otras cosas grandes, pero bastante sé esas, ¿no? Que no faltará él o la que esté pensando en buscarse un acromegálico, ¿no? Nunca sabe. Si lo entendió, lo entendió. Esto, entonces, por ejemplo, esta imagen, ustedes saben que hay una película, dicen que la película, que es Shrek, fue hecha en honor a este señor, a este de acá. Sí. No, es que si vos lo ves, se parece. ¿Listo? Sí. Y ves en el adulto lo que te decía, los huesos largos de la cara, los dedos de las manos y los dedos de los pies. Y en el caso del gigantismo, pues han visto, por ejemplo, en las personas que son gigantes, o sea, tienen un problema en la hipófisis, o sea, tienen un tumor que ha estimulado la hormona de crecimiento. Sí, claro, porque ya tu cuerpo no va a poder aguantar ese peso. Imagínate tu corazón bombeando la cantidad de sangre necesaria. Listo. Entonces vamos a la glándula tiroides. ¿Hacemos un break allí o sí o no? Chicos, los que están al otro lado, hacemos un break porque aquí están que... Sí, profe. Y profe, tengo hambre. Aquí están ataques ya, Sí, van a morir. profe. Pobrecitos, van a entrar en... ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pausa. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a hablar de la glándula tiroides. ¿De ella qué podemos decir? De lo que ustedes se acuerdan. Vamos por partes. ¿Dónde está ubicada la glándula tiroides? Usted no, usted no. Están en los Abajo de la laringe. ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está ubicada? Está herida la tráquea. ¿Cómo? Los dos lóbulos están adheridos a la tráquea. Los lóbulos están adheridos a la tráquea. A ver, acá. Parte anterior del cuello. ¿Cómo? Parte anterior del cuello. Parte anterior del cuello. Bueno, por acá. ¿Qué podemos decir de la tiroides? ¿Son qué? Posterior al cartílago tiroides. Inferior, ¿no? Posterior Inferior y anterior. No. Es anterior. Entonces, ubiquémonos. Anatómicamente estamos en la región anterior del cuello, delimitada por los bordes mediales de los músculos esternocleidomastoideos, que ustedes ya lo saben. No tengo necesidad de decirlos. Se ubica anterior a la laringe y una porción de ella también está anterior a la tráquea. Y recuerden que la laringe se continúa como tráquea, entonces por eso está la relación. Tiene dos lobos, uno derecho y uno izquierdo. Aparece uno piramidal en medio. Tiene una parte estrecha que los une en el medio que se llama el istmo de la glándula tiroides. En su cara posterior, en los lobos, va a presentar 4 glándulas que se llaman las paratiroideas, que son posteriores o se ubican posterior a la glándula tiroides. ¿Listo? Bueno, esto es como información general. Entonces, primero la glándula tiroides, ya sabemos que es una glándula diana de la hipófisis, o sea, está regulada por ella. Es la encargada de producir tiroxina y la trillotironina, o sea, T4 y T3. La glándula tiroides tiene que ver con el metabolismo, de lo que hablábamos ahora. Si hay mucha hipersecreción de ella, entonces voy a hablar de hipertiroidismo. Y si hay hiposecreción de ella, voy a hablar de hipotiroidismo. Como tienen que ver con el metabolismo, entonces, si se secreta mucho,
el metabolismo se acelera y la persona es delgada. Si se secreta poco, el metabolismo se hace más lento y la persona tiende a ser obesa. ¿Listo? Una pregunta. En el caso de que la persona tenga tiempo y de 4 y consume 34, ¿la persona tiene que ser obesa o...? Mira, lo que tengo entendido, y no me creas porque posiblemente te estoy diciendo mentiras, se sabe que hay personas que pueden pasar de ser hipotiroideas a hipertiroideas o viceversa. Y del mismo modo en el sentido contrario. O sea, puede pasar eso. ¿Listo? Porque parece que es por el tratamiento y por el tema del destete que se da entre un medicamento y otro, se genera ese cambio. Sí, o sea, la hiper. Sí, porque es que la hiper tiene una afectación en el corazón. Ah, no, claro, lo que pasa es que la hiper hace que tu corazón se debilite y vos, por ejemplo, levantas la mano y te dispara la frecuencia cardíaca. Eso no es serio, es así. Pero la pregunta era, porque se puede controlar No, la obesidad con de 3 de 4. Sí la puedes controlar, sí, pero vas a tener como una obesidad latente con tendencia a aumentar nuevamente los niveles y pasar a ser de hipo a hiper o continuar siendo obeso. Pero sí puede pasar. ¿Listo? Bueno. También tiene una hormona que es la calcitonina, que tiene que ver con la regulación de calcio. O sea que el calcio es fundamental en el organismo. Y ya sabemos que el exceso, entonces me genera hipertiroidismo y el déficit o la baja producción, hipotiroidismo. Entonces tenemos este que lobo es no, antes. Recuerden que esta es la hipófisis. Este es el adeno o el neuro. A ver, ese es el neuro. Este, o sea que este es el lobo anterior. Ese es el lobo anterior. El adeno es anterior, porque el neuro es posterior. No, sí. ¿Qué? El más grande. El más grande. Es adeno. Es el anterior. Entonces, este me va a generar una hormona que estimula la tiroides, que es la TSH. Y la tiroides como tal, entonces va a secretar sus propias hormonas. ¿Listo? Ese es el adeno, ¿verdad? Sí, ese es el adeno, más grande. Listo. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que están regulando la tiroides? Entonces tenemos la tiroglobulina. Es una proteína, pero está allí. En ella va a tener los tirocitos y aquí los 4 componentes que tiene que puede secretar la tiroides. Entonces, la mono, la di, o sea, una molécula, 2 moléculas, 3 moléculas y 4 moléculas. Entonces, la baja secreción, básicamente lo que se mide es la T3 y la T4. O sea, la tetra y la tri. Y la baja producción de ellas me genera el hipo o el hiper. Y lo que hablábamos ahora, no quiere decir que una persona que sea delgada, porque hay personas que son delgadas, que tienen un metabolismo acelerado, pero no son hipertiroideas. Y hay personas que son obesas y no son hipotiroideas. Entonces hay que tener en cuenta eso. La glándula puede aumentar su tamaño y a eso se le llama una tiroides hipertrófica o el famoso bocio o el coto, que es un aumento un aumento del tamaño de la glándula tiroides.
El hipertiroidismo, entonces, podemos considerar que es más complejo, puede tener unos efectos mayores. Una de las características del hiper es el exoftalmos, o sea, que los ojos tienden a salirse. Pero muchísimo, profe. ¿Cómo? Uy. Pero muchísimo. Sí. Porque es que pues yo sé porque una empleada que tenía una amiga, Ajá. pues yo no, profe, le voy a contar. Porque es que era mucho, o sea, literalmente eran casi afuera todos los ojos. Sí. No, es en serio. Sí, las personas que son, yo conocí a 2 personas que fallecieron por hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Y no sé, pues no se cuidaron y se los llevó rápido. Entonces, una característica es que los ojos tienden a salirse, pues como el globo ocular de la órbita. También se aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, ellos son taquicárdicos. Y por ende, al ser taquicárdicos, ¿qué va a pasar con ellos? Cualquier estímulo físico los va a fatigar. O sea, ellos no pueden soportar hacer mucha actividad física. ¿Listo? Características de una persona hipertiroidea, entonces, baja tolerancia al calor, extremado calor, aumento de la energía en el sentido pues que el metabolismo se dispara, por eso son delgados, dificultad para dormir, una diarrea permanente, o sea, lo que se coma. Pero son característicos, eso sí. O puede tener un niño. Mira, por la experiencia de lo que les conté, van todos a la par. El hipertiroidismo puede haber cualquier persona. Porque el hijo Antes de que el niño nazca. Ujú. Pues mira, no sabría decirte la edad. Las personas que he conocido han sido jóvenes, o sea, bueno, mayores de 18 años, los que he conocido que les ha dado. Pero que tenga datos de que sean antes, no sé. Pero sí los que he visto les ha cambiado bastante la vida. Y pues ansiedad, claro, como mantienen como adrenérgicos, pues entonces los vuelven ansiosos. Y el hecho de no poder dormir los descompensa. O se les altera el ciclo circadiano, entonces a veces no duermen de noche, pero duermen de día. Entonces se les altera. El hipotiroidismo, entonces una de sus condiciones es el cretinismo. Ya no, porque se dice que no, porque viene que ya no se usa falta de respeto. ¿Cómo? ¿Falta de qué? Falta de respeto. ¿Pero por qué? ¿A la isla de Creta? Pero pues, y a ellos les dicen, ¿cuál es el cretino? Pero es que de hecho se le dice cretino a una persona que tiene baja talla, que tiene una disminución en su desarrollo cerebral y que tiene una disfunción endotelial. ¿Ah? Pero posiblemente es que cuando haya surgido, la verdad no lo sabía, pero cuando haya surgido la palabra es porque la tomaron por esas características. Pero pues bueno, ya listo, es a la baja producción de la glándula tiroides, pues va a haber unas características que ya para la próxima esto desaparecerá, no lo sabía. Entonces, ¿qué puede generar? Hay un déficit en el desarrollo físico, por ende puede ser de talla baja. Puede haber también un déficit en el desarrollo
neurológico, entonces en la parte psíquica, y eso va a influir en el tema del desarrollo de la inteligencia, y entonces pues la persona va a ser de talla baja, pues no vamos a decir cretino. Yo ayer decía en una clase que la peor ofensa que le pueden decir a un hombre es cretino. Ustedes niñas le pueden decir cretino, ya creo que ya lo sabían. Le dice chiquito, bruto e impotente. Ya. ¿Listo? También el hipotiroidismo, entonces puede secretar o tiene esas características. Es una piel gruesa, reseca, escamosa. La keratodermia palmoplantar, entonces el engrosamiento de la piel en manos y pies. Mixedemas, o sea, edemas a nivel de los labios. Y cloasma, manchas en la piel. Listo. Entonces aquí tenemos la glándula tiroides. Esto ya ustedes lo saben. Está irrigada por las arterias tiroidea superior, tiroidea inferior. Tiroidea superior, rama de qué arteria? La carótida externa. Y su drenaje está dado por las venas, tiroidea superior, tiroidea media, tiroidea inferior, superior y media. ¿Van a drenar a qué vena? No les voy a mostrar ahí. Aquí tenemos yugular interna, les van a drenar allí, y las tiroideas inferiores van a ir a la brachiocefálica respectivamente. ¿Listo? Paratiroides. ¿Qué podemos decir de ellas? Controla los niveles de calcio, que la ubicamos detrás de la glándula tiroides. Bueno, entonces las glándulas paratiroides son las glándulas paratiroideas que se ubican en la parte posterior de la glándula tiroides, específicamente a la altura de los dos lobos. Secreta una hormona que es la paratiroidea o la paratormona. Tiene que ver con la regulación de los niveles de calcio, fósforo, y estimula la absorción del calcio a nivel del hueso. ¿Listo? Tiene que haber un equilibrio entre las dos. Entonces, también es una glándula que va a estar regulada por las hormonas hipofisiarias. Entonces, tiene que ver con la síntesis de calcio y se puede dar a nivel de intestino. Entonces, el calcio que ingerimos en la dieta se va a absorber allí. A nivel del riñón, lo absorbe para no ser excretado. A nivel del hueso, entonces permite que lo reabsorba o lo destruye para la construcción de nuevo hueso. Y puedo tener un hipoparatiroidismo. Entonces, un bajo nivel de producción de paratormona, y eso me va a generar algo que se llaman espasmos musculares tipo tetania. Entonces son contracciones involuntarias muy fuertes que están asociadas a eso. Y tenemos el hiperparatiroidismo, entonces que va a ser la excesiva secreción de calcio. Y entonces pues, me va a generar una osteitis o una debilidad generalizada a nivel de los huesos. Entonces aquí tenemos. Profe, disculpe, Dime. profe, una pregunta, pues, no sé, ¿qué tiene que ver la esa que usted me dijo, bueno, esa con el cáncer de huesos, el hiperparatiroidismo, con el cáncer de huesos? Hiperparatiroidismo, ajá.
Está muy ligada con el cáncer de hueso. He visto el cáncer de huesos, es como que pues el hueso empieza como, Sí, el o sea, hueso como se que no hay hace, una maduración. o sea, Sí, sigue se hace como muy por ir poroso, así creciendo. se hace un hueso débil. Ahora, pensaría que si hay bueno, conozco el caso de un amigo que en estos momentos tiene esa condición, sus huesos se volvieron, o sea, muy débiles. Pues mira que, o sea, tanto de cristal no, pero sí una vez íbamos en el carro, les cuento la anécdota, y estábamos saliendo y él vive en una finca, entonces pues nos impulsamos y golpeamos el carro contra un muro y con el golpe él tuvo fractura del tercio proximal del húmero. Pero, o sea, eso fue por el impulso, o sea, él ni siquiera se golpeó, por el impulso se fue y tuvo una fractura. No, esa ya fue una historia con él porque, o sea, obviamente nadie pensaba que iba a pasar eso, pero pues sucedió. Y cuando le hacen la radiografía se encuentra que el hueso estaba muy débil, o sea, el hueso estaba poroso, especialmente en las extremidades. Pero él no tiene problemas o sea, no tiene problema de calcio como tal, sino que o sea, el tumor había hecho metástasis allí y había debilitado el hueso, pero por la condición propia del tumor, más no porque haya un problema en la síntesis de calcio. Sí. Entonces, claro, le había hecho metástasis allí, entonces por eso, y también le había hecho metástasis en otras partes. Entonces, claro, estaba muy débil, había mucho dolor, pero no era un problema generalizado, porque si fuese generalizado, o sea, todo el cuerpo sería afectado. Y pues se podría pensar, entre comillas, una situación de huesos de cristal, pero no. No era, o sea, él en esa parte estaba bien. De hecho, ya se ha recuperado muchísimo. Ya sus funciones de como caminar, estar sentado, acostarse, ya los hace de manera autónoma. Antes, el acostarse era una película completa. Entonces pensaría que no tenga una relación directa. Ah, vale, profe, muchas gracias. Entonces aquí tendríamos entonces como la secuencia. ¿Cómo? ¿Que el cáncer? ¿En la médula ósea? Pues que allí es donde se da la síntesis para poder que el hueso, o sea, si se da la síntesis, el hueso lo reabsorbe y crece nuevamente. O se da la síntesis para que no se reabsorba y el hueso se haga débil. Entonces, ¿qué sucede? Parte de la tiroides, entonces donde ubicamos la paratiroides, va a llegar al hueso, entonces en el hueso puede dar que se dé una adecuada absorción para que el hueso siga fortalecido o se dé lo contrario. También se puede absorber a nivel de intestino, a nivel de riñón. Si no se absorbe el calcio adecuado, se secreta y a eso ¿cómo le llamamos? Una litiasis renal. Vamos a hablar de eso. ¿Listo? Es el cálculo renal. Pero si no se da, entonces el hueso se puede hacer débil, el intestino no lo va a absorber, o sea, si no se da la absorción de calcio, el hueso se hace débil. Acuérdate que puede darse por exceso o se puede dar por defecto. Pero es necesario que esté pasando un ejemplo, yo estoy por paraplegismo y no... No, o sea, no, una persona que tenga presente, por ejemplo, un cálculo renal, no es que sea, no, o sea, son dos cosas. No, son dos cosas. Se puede dar, pero no es que una sea consecuencia, o sea, no es que si yo tengo cálculos renales o tuve una litiasis renal, es porque tengo un problema con la paratiroides, no, o sea, no es, o sea, que pueden estar amarradas, sí. Debe haber una relación con la síntesis de calcio, o sea, si en tu riñón no estás haciendo una buena absorción de calcio, algo está pasando allí, o estás ingiriendo mucho calcio, entonces, ¿qué pasa con las hormonas encargadas de controlarlo? Yo conozco un señor que esa persona, él genera cálculos, o sea, matemático, cálculo al piso,
Y ese señor, o sea, su dieta era tan estricta que él cualquier cosa que tuviera relación con el calcio no la podía comer. Y no era delgado. O sea, uno pensaría que una persona con una dieta tan estricta pero acuérdate que es que ya está en equilibrio con la paratiroides. Cuando se pierde ese equilibrio, la homeostasis, entonces se va a alterar el funcionamiento. Listo. Glándulas suprarrenales. ¿Qué podemos decir de ellas? Sí. ¿Qué más podemos decir? Que está compuesta por dos partes, por la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Tiene corteza y médula. ¿Qué más? Tiene parentos gorritos de Navidad. ¿Regulan el funcionamiento de los riñones? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos las glándulas suprarrenales, son dos, están ubicadas en el polo de extremidad superior del riñón. Son estructuras retroperitoneales, ustedes ya saben por qué. El del lado derecho está más abajo que el del lado izquierdo por la presencia del hígado. Entonces, son hormonas que dependiendo de su parte, así van a secretar, va a tener un funcionamiento determinado. Bueno, características así generales de ellas, entonces, están sobre los riñones, están adheridas directamente a ellos. Tienen dos zonas bien diferenciadas, la corteza y la médula. La corteza es la parte más externa, la médula está al interior. La médula produce neurotransmisores que tienen que ver con el sistema nervioso vegetativo, o sea, el sistema nervioso autónomo. Y que, dependiendo de las situaciones, pues va a secretar, por ejemplo, ante situaciones de emergencia, adrenalina. La corteza produce dos hormonas, el cortisol y la aldosterona. El cortisol es la hormona del estrés. Y la secreción hormonal de la glándula suprarrenal pues está regulada por la hipófisis. Entonces, estas son las hormonas. Entonces, tengo la médula renal, me genera adrenalina. El órgano diana es el sistema nervioso autónomo. Es que favorece o que estimula aumento de la actividad muscular en situaciones de emergencia. ¿Qué sistema nervioso es ese dentro del autónomo? Ah, el simpático. Entonces tenemos la noradrenalina, tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y hace su efecto contrario, o sea, sistema parasimpático. Parasimpático. Y en la corteza tenemos el cortisol, órgano diana es el tejido adiposo, y tiene que ver con el metabolismo de las grasas para obtener energía, la aldosterona, sangre y riñones, y regulan los niveles de sodio y potasio en sangre y orina. Entonces, la hipersecreción de las hormonas de la corteza, entonces secreta el síndrome de Cushing. Entonces aquí tenemos características, obesidad en la parte superior del cuerpo. ¿No? O sea, se enciende algo así, como tipo cono. Ya están pensando quién van a decir así. Cara redondeada, brazos y piernas delgados, o sea, estaríamos hablando como que el tronco, el esqueleto axil, el que tendría a aumentar de tamaño. Fatiga severa, hipertensión, aumento de niveles de azúcar en sangre y pues, una aparición fácil de hematomas. Y tenemos la enfermedad de Addison. Entonces,
Hay un oscurecimiento de las zonas de la piel, o sea, una hiperpigmentación, especialmente en los labios y en las uñas, una fatiga intensa y una pérdida de peso involuntaria. O sea, que son personas delgadas, que podríamos relacionarlas de alguna manera con los signos que se genera un hipertiroidismo. Sí, porque si yo lo ves, son similares, fatiga, pérdida de peso. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Sí? Ustedes están reguladas allí. ¿Cómo? La resistencia a la insulina, pero en la de Addison. Pero lo que pasa es que cuando una persona tiene resistencia a la insulina, una de las características de esas personas es la obesidad. En cambio, esas personas son delgadas. Sí. Bueno, tenemos este síndrome de virilización. Si es una mujer. Entonces tenemos el síndrome supranorrenogenital. Pasa por la cuestión de El aumento, exactamente, aumento de la testosterona en mujeres y tiende a la virilización, o sea, a desarrollar características sexuales masculinas. Entonces, por ejemplo, los efectos que se tienen, entonces las mujeres, normalmente va a ser en mujeres, ¿no? No va a ser en hombres, va a generar los signos. Entonces, uno de ellos es el vello facial, el aumento del vello facial. Se aumenta el tono de la voz, tono de voz más grave, más grueso. La hipertrofia del clítoris, o sea, aumenta de tamaño. Disminución de las glándulas mamarias, por el mismo efecto que se tiene. Se aumenta la masa muscular y pues se aumenta el líbido. El líbido. Profe, Dime. ¿algún tratamiento como para disminuir eso o no? No hay. Contrarrestarlo con carga hormonal, estrógenos. De hecho, ustedes vieron lo que pasó en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahorita. ¿Ah? No, no tanto por los trans, sino que los Juegos Olímpicos, más allá de ser una competencia deportiva, es una competencia de poder. Siempre ha pasado, eso es competencia. ¿Qué le pasó al colombiano con el japonés? O sea, el japonés salió en silla de ruedas y Juergen salió caminando y ya pues que perdió. ¿A qué horas? O sea, cuando muestra la imagen, el otro en sillita de ruedas, así todo llevado, y el otro más fresco y perdí, pero ¿a qué horas perdí? Entonces, antes, ¿ustedes se acuerdan de el muro de Berlín? ¿Sí lo recuerdan? El muro de Berlín. ¿Sí? Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis pierden, Alemania queda invadida, se divide en dos, al lado derecho comunismo, al lado izquierdo Occidente, Estados Unidos. El deporte se había convertido en una de las formas de mostrar quién más tenía poder entre el comunismo y, digamos, el capitalismo. Resulta que hay historias donde hacia uno de los lados, no voy a decir cuáles los van a meter en problemas, estimulaban a las deportistas y a los deportistas cambios hormonales para mejorar el rendimiento. ¿Cómo? Entonces, por ejemplo, se sabe que a las mujeres las inducían el embarazo porque en las primeras semanas de gestación su capacidad de rendimiento deportivo era más alta, alcanzaban más récords, mejores marcas y luego inducían el aborto. Comenzaban a manejar todo el tema del doping.
Entonces, de hecho, si ustedes vieron, Rusia como tal no participó como país, sino el Comité Olímpico Ruso, porque se encontró, lo pongo entre comillas, que había un plan nacional de dopaje, decían ellos. Hermano, eso es muy antiguo. Pero entonces, o sea, es el tema del poder, ¿no? Es el tema de cómo a través del deporte yo puedo generar eso. Pero cómo se coge el cuerpo humano como elemento de experimento para poder hacer modificaciones. Y de hecho, hay un documental de una mujer pesista que por el uso de esteroides anabólicos se vuelve hombre, pero ella nunca quiso ser eso. Ella quería ser mujer y le tocó hacer el proceso nuevamente. Pero era por toda la carga hormonal que había tenido en su proceso de formación como deportista de alto rendimiento. Entonces, las cosas las hay, muchachos. ¿Listo? Bueno, entonces la glándula suprarrenal va a estar irrigada por ¿qué arterias? A ver. Sí, pero son ramas ¿de dónde? Entonces tenemos las suprarrenales superiores van a ser ramas de las frénicas inferiores. Aquí las tenemos. Las superiores son ramas de ellas. Mira la frénica inferior. ¿Y las superiores ramas? ¿Qué? De la aorta abdominal. O sea, las suprarrenales superiores son ramas de la frénica inferior, que son ramas de la aorta abdominal. ¿Listo? Entonces, las suprarrenales medias son ramas directamente de la aorta abdominal y la suprarrenal inferior es una rama de la renal. ¿Listo? De la arteria renal. Páncreas. Ya vamos a acabar. ¿Del páncreas qué podemos decir? Es una glándula. Es una glándula mixta. Mixta. Secreta la insulina. De insulina. Que secreta insulina, glucagón. Sí. ¿Dónde está ubicada? Controla la concentración de la glucosa en la sangre. Controla el nivel de glucosa en sangre. ¿Dónde está ubicado el páncreas? Posterior al estómago. ¿Qué más podemos decir? ¿Es retroperitoneal o intraperitoneal? Secundariamente retroperitoneal. ¿Listo? Entonces, es una glándula mixta o anficrina, ¿qué significa? Que tiene funciones endocrinas y exocrinas. Está ubicado posterior e inferior al estómago, y una parte de él, ¿sí lo ven? ¿Sí se acuerdan de la parte del estómago que se relaciona con el duodeno? Y que ahí entra la cabeza del páncreas. Entonces, en esa porción es inferior, pero en lo que es el cuerpo y la cola se hace posterior. Produce jugo pancreático. Y tiene dos tipos de células, las células beta y las células alfa. Las células beta tienen que ver con la producción de insulina y las células alfa con el glucagón. Bueno, entonces el páncreas, si secreta insulina, ¿la insulina para qué me sirve? Para que entre a la célula. ¿Para qué? Para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Cuando los niveles de glucosa en sangre están altos y el nivel de insulina no es el adecuado para que se disminuya, entonces la persona pasa a ser ¿qué? ¿Qué patología tiene? Diabetes. Es un diabético. Pero entonces la diabetes puede ser de dos tipos. Bueno, aunque se habla de un tercer tipo de diabetes, ¿no? Entonces, sí. El primer tipo es, o sea, la tipo 1. ¿Qué característica tiene en relación con la insulina? Es, ¿qué? Sí, pero entonces, la tipo 1 básicamente en relación con la insulina, ¿qué es? Que el paciente es insulinodependiente. O
sea, tiene que utilizar insulina de manera externa para poder regular sus niveles de glucosa en sangre. Tenemos el tipo 2, que es el paciente que puede generar una resistencia a lo que hablamos ahorita, a los carbohidratos, y al final de esa resistencia se aumentan los niveles de glicemia. Entonces puede utilizar un hipoglicemiante o una dieta que sea baja en ¿qué? Bueno, baja en carbohidratos, o rica en grasas, pero se sabe, sí, pero se sabe que, por ejemplo, el exceso de calorías que el cuerpo no consume se almacena en forma de grasa. Entonces, eso también va a tener unos efectos allí. Dime. Profe, qué pena. Espérate, dime. Espérate por acá. ¿Será que me puedes hacer el favor de explicarme otra vez el grado 1 y grado 2? ¿La qué? El grado 1 y grado 2. El grado 1 es cuando la persona, su insulina, o sea, su páncreas, o secreta insulina que es de muy baja calidad o muy baja cantidad o no secreta. Y eso se llama, el paciente es insulinodependiente. O sea, tiene que utilizar insulina para poder regular sus niveles de glicemia en sangre. Y la tipo 2 es que la persona, o sea, el páncreas posiblemente sí está generando insulina, pero no le alcanza a cumplir el efecto adecuado y utiliza hipoglicemiantes de tipo oral. O hace una dieta estricta, una dieta baja en carbohidratos, baja en azúcares, alta en proteínas y también en grasas. Esa es la diferencia. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Profe, discúlpeme. Y cuando el páncreas segrega ahora más cantidad de insulina que que debería segregar, ¿qué tipo de diabetes puede llegar a ser? Escuchen la pregunta ustedes, que si el páncreas secreta más insulina de la que debe generar, ¿qué pasa? Hipoglicemia. ¿Cómo? Hipoglicemia. Las personas presentan esa hipoglicemia, o sea, mantienen niveles muy bajos de azúcar en sangre. Manejo de dieta, ¿no, profe? Sí, básicamente es dieta. Bueno, ¿y el glucagón qué hace? ¿Pero a partir de qué? De la gluconeogénesis. Hace que libere glucosa. Exactamente, pero a partir de la gluconeogénesis. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el páncreas, sus células alfa, glucagón, órgano diana, el hígado, y favorece la degradación del glucógeno y libera glucosa en sangre. Tenemos las células beta, secreta la insulina, el órgano diana sería el músculo, y favorece la absorción de la glucosa, reduciendo sus niveles en sangre. Recuerden que todo lo que consumimos se transforma en azúcar. Absolutamente todo. Así sea un croissant, así sea un pancacho. Ahorita tenemos una discusión muy amena con... O sea, nosotros los bayunos comemos pan de bono, ¿cierto? Pan de bono, con M. Pero pues, otras personas comen es pan de bono. Pan de bono. ¿Entender la diferencia entre pan de bono y pan de bono? Hasta en el bayuno. Nosotros los bayunos comemos pan de bono. O sea, nosotros decimos un pan de bono con M. O sea, no decimos pan de bono con N. Pero pues hay un amigo que no come pancacho sino croissant. ¿Sí o no? Claro que tenemos ahí discusión. Entonces, al pelado lo sacamos del parche, no a desayunar con nosotros. Pero nosotros, entonces por eso lo hagamos allí. Todo lo que comemos se vuelve azúcar. Se llenan las reservas, glucógeno hepático que hay allí, el resto se va a músculo. Y lo que queda por allí volando se almacena en forma de grasa. O sea que una persona que sube de peso básicamente es ¿por qué? Porque tiene un desbalance entre la ingesta de calorías y el gasto calórico. Y el cuerpo almacena la grasa de esa forma, o sea, las calorías las almacena de esa forma.
Entonces, por eso las personas que tienen alto porcentaje de grasa generan resistencia a la insulina y a la glucosa, por eso se vuelven diabéticos. Entonces, básicamente es eso, es un desequilibrio. Y usted cuando sea médico y tenga un paciente le dice, yo quiero bajar de peso, ese paciente, ¿qué le quiere decir en otras palabras? Adelgazar. Quemar grasa. No, si te dice, quiere bajar de peso, vos tenés que comenzar a entender o traducir que él te quiere decir bajar tejido graso. ¿Listo? Puede ganar masa muscular. El cuerpo tiene varios tejidos. Músculo, grasa, hueso y tejido residual. ¿Cuáles son modificables? El hueso, a no ser que tenga una patología pues que te lleve a perder síntesis de calcio en hueso. Patología a nivel muscular. ¿Se puede aumentar o disminuir la masa muscular? Sí. ¿El tejido graso se puede modificar? Sí. Entonces, normalmente lo que más daño puede generar es el tejido graso. Sin embargo, las personas que tengan más reserva de grasa en el cuerpo son las que en caso de una situación extrema son los que pueden sobrevivir. Porque tienen reservas energéticas para funcionar. O sea que los fit, baila. Bueno. Entonces aquí tenemos lo mismo que hemos estado hablando. El páncreas produce insulina, produce glucagón. Tiene que ver con la regulación de la glucosa que está biodisponible en sangre. La insulina permite el aumento, o sea, le llaman el portero de la célula, la que llega a la célula y estimula que la glucosa ingrese y pueda ser sintetizada. Y el glucagón promueve la liberación de glucosa, pero a nivel del hígado. O sea, lo que está almacenado allá lo saca para que vuelva a circular. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a... Aquí no se ve... a las células sexuales. Entonces, las células sexuales, ¿dónde las vamos a ubicar? O los órganos diana de las células sexuales, ¿dónde las ubicamos? En las gónadas, que van a ser masculinas, femeninas, masculinas, testículos, femeninas, ovarios. Los ovarios. Entonces, a nivel de los ovarios, tenemos dos hormonas, los estrógenos, estrógeno y progesterona. Entonces, órgano diana, todos, y el útero. ¿Y qué acción tiene? El desarrollo de las características sexuales secundarias y la regulación del ciclo menstrual. Ahora, por ejemplo, el ciclo menstrual se sabe que está asociado de alguna manera con el porcentaje de grasa en cuerpo. Entonces, las mujeres que tienen un alto porcentaje de grasa pueden presentar dismenorreas o puede presentar amenorreas. Y lo mismo si tienen bajo porcentaje de grasa. Si tienen bajo porcentaje de grasa, presentan normalmente amenorreas. Y está asociado con el porcentaje de grasa. Entonces, por ejemplo, las mujeres que son deportistas tienden a presentar eso. La progesterona, entonces su órgano diana va a ser el útero y las mamas, y va a favorecer el desarrollo del endometrio a nivel de la capa interna del útero, ustedes saben cuál es. Y a nivel de las mamas, pues tiene que ver con la inhibición de leche, prolactina. Bueno, testículos y ovarios. Entonces la acción de la FSH, ¿ella de dónde viene esta hormona? ¿De dónde? De la hipófisis. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Va a presentar unos picos para la maduración del ovocito y que éste pueda ser madurado y pueda ser expulsado. En el día, o sea, en su pico más alto de la hormona luteinizante, se va a aumentar la producción de estrógenos. Y el día 14 es la fase de ovulación, que es la fase, es el día de mayor riesgo de quedar en embarazo.
Entonces, normalmente se dice que el día 14, 3 días antes o 3 días después, si se tienen relaciones sexuales, deben ser con método de barrera. Porque el espermatozoide puede durar hasta 72 horas. Y el óvulo solamente dura un día vivo. ¿Listo? Entonces las gónadas masculinas ya sabemos que son dos estructuras en forma de ovoidea que están dentro de una bolsa que se llama ¿cómo? Escroto, que en su proceso de formación son. Recuerden que ellos están ubicados en la cavidad abdominal en la parte posterior. O sea que son órganos en su formación, ¿qué? ¿Sí? Retroperitoneales, que cuando ellos descienden, ¿qué arrastran? Peritoneo. ¿Qué más podemos decir de ellos? Que llegan a una bolsa que se llama escroto, donde por el arrastre del tejido van a haber unas capas que lo van a proteger. ¿Listo? Va a presentar una estructura, bueno, internamente, donde sea la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides, que luego van a ser madurados a través de una red que se llama la red tetis, que la vemos aquí. Van a ir a una estructura para luego ser madurados por acción de hormonas en el epididymo. Y cuando está listo para ser eyaculado, entonces, cuando está maduro, ya puede ser eyaculado y sale. Entonces aquí tenemos las dos hormonas, la folículo estimulante y la luteína. Es una que hace, estimula la producción de espermatozoides y la otra estimula la maduración del mismo para ser expulsado. Entonces el testículo, la hormona de la testosterona, el órgano diana, todo, o sea, tiene que ver con todo el cuerpo, y específicamente el aparato reproductor masculino. ¿Qué acción tiene? Desarrolla características sexuales secundarias, formación de espermatozoides. En los hombres, ¿cuáles son las características sexuales secundarias? Vello facial, ¿qué más? Engrosamiento de la voz, ¿qué más? Inflamación de las mamas. ¿Cómo? ¿Formación de qué? Yuhu. ¿Qué otras características sexuales tenemos? Aumento de la masa muscular. ¿Qué más? Engrosamiento de la voz. El engrosamiento de la voz, sí. Tenemos, bueno, compartimos entre hombres y mujeres la presencia de vello púbico y vello axilar. Son características. ¿Cómo? Listo. Algunos la inflamación de las mamas, ¿no? Sí, la famosa piedrilla que se da. Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño resumen entonces, de las patologías que se pueden presentar. Ya tenemos la diabetes, ya sabemos que tiene que ver con el páncreas cuando éste secreta de forma insuficiente o no secreta la insulina adecuada. Entonces ya sabemos cuáles son los síntomas: exceso de orina, sensación de sed permanente, boca seca, pérdida de peso. Profe, se te escucha entrecortado. Sí, profe, escucha entrecortado. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pero chicos, ya es un tema de la red, ahí sí. Había extrañado frasecita. Escucha entrecortado y no, ¿dónde me corro? ¿Dónde me hago? Bueno, entonces, esos son los síntomas de la diabetes. ¿Y cómo se puede corregir? Bueno, dependiendo del tipo de diabetes, pues una puede ser con dieta y la otra puede ser con insulina. Aunque yo por ejemplo, les sugiero, hay un libro interesante que se llama El cerebro de pan, se lo pueden leer. Y este autor habla de una diabetes tipo 3. Para resumir la historia del libro, él dice, dentro de su texto, que es una teoría que él plantea,
que los niveles de acidez o el pH, el nivel, especialmente el nivel de pH en sangre, puede alterar la producción de insulina por las células beta del páncreas. O sea que si teóricamente se regula ese pH, las células beta podrían nuevamente producir insulina y se regularía el problema. Es un tema que es interesante, que es controversial, pero cabe entre las posibilidades a tener en cuenta. ¿Listo? El bocio, entonces tenemos aumento del tamaño de la glándula tiroides. El síntoma, pues, es un cuello grande, ensanchado, que puede generar una compresión y una dificultad para respirar por compresión de la tráquea. El tratamiento puede ser quirúrgico. El hipertiroidismo, entonces aumento de los niveles de hormonas tiroideas en sangre. Ya sabemos cuáles son los síntomas y pueden ser fármacos que disminuyan la secreción, tratamiento quirúrgico o la irradiación con yodo. Personalmente soy partidario de buscarlo primero. Quirúrgico y radiación con yodo, porque lo hemos vivido. El hipotiroidismo es también una disfunción por la poca secreción de hormona a nivel de la glándula tiroidea. El metabolismo se hace lento, o sea que la persona aumenta de peso, ya lo sabemos. Y normalmente es manejo farmacológico. Acá tenemos el hipotiroidismo, ya lo habíamos visto. Hirsutismo, que sabemos que es la presencia de aumento de vellos. El síndrome de Cushing. Bueno, el enanismo, o sea, talla baja. El gigantismo, la osteoporosis, que tiene que ver con la síntesis de calcio. Y listo, chicos. Pues con eso damos por terminado este tema.